Muy bien, vamos a resolver el problema que nos quedó pendiente, ¿ya? A ver, ¿qué me dice el problema? Miren, me dice, el codo mostrado descarga agua hacia la atmósfera, ¿ya? Este es un codo. Me dice que este codo está descargando agua, ¿no? O sea, el agua sale por acá y sale directo a la atmósfera. A ver, lo voy a poner de color rojo. Ya, esta es la salida del codo. Pero por este lado, el codo todavía continúa, ¿no? O sea, hay tubería por este lado. Por este lado todavía la tubería continúa. Muy bien. El codo mostrado descarga agua hacia la atmósfera. Me piden que determine la magnitud y dirección de las componentes de las fuerzas externas sobre la abrazadera, necesarias para mantener el codo en su lugar. ¿Cuál es la abrazadera? La abrazadera es esto de acá, ¿ya? La abrazadera es esto de acá. ¿Cómo funciona una abrazadera? Creo que esto ya se los había dicho la semana pasada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un, un soporte de concreto de esta forma, ¿ya? Esto viene a ser un soporte. El soporte de concreto es como un dado, ¿ya? Como un dado hecho de concreto. Sobre este dado va a estar el codo. El codo es una tubería que viene así. ¿Ya? Entonces, esta tubería está apoyada sobre el soporte. ¿Ya? Algo así. Ahora, pero esta tubería que está apoyada sobre el soporte se va a mover con facilidad, ¿verdad? Se va a mover. Para que esto no se llegue a mover, lo que se hace es ponerle una abrazadera. O sea, una abrazadera es algo así. Yo acá amarro amarro a la tubería, lo amarro junto con el soporte de concreto, ¿ya? Abrazadera es algo así. Esto es una abrazadera, ¿eh? Lo está amarrando, ¿ya? Lo está amarrando. Entonces, el fin de esta abrazadera es que este soporte, o perdón, que esta tubería no se mueva. Entonces, el tubo al querer moverse, ¿no? El tubo al querer moverse va a ejercer fuerzas sobre la abrazadera, ¿verdad? Y la abrazadera, igual, ¿no? La abrazadera también va a ejercer fuerzas sobre la tubería, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? El problema me dice que determine la magnitud y dirección de las componentes de las fuerzas externas sobre la abrazadera. O sea, me están pidiendo las fuerzas que actúan sobre la abrazadera, ¿ya? Me están pidiendo las fuerzas que la tubería va a ejercer a la abrazadera. Muy bien, ¿qué más me dice? Me dice que el codo descansa sobre un plano horizontal, o sea, este codo que estamos viendo acá, yo lo estoy viendo desde arriba, ¿no? Yo lo estoy viendo desde un plano superior. Es como que este codo está, está apoyado, ¿verdad? Está apoyado. Está en un plano, me dice, ¿no? Un plano horizontal. ¿Qué más me dice? Supóngase que el volumen del codo es de 7 pies cúbicos. Miren, me están dando volumen del codo. Me están dando el diámetro 1. ¿Cuál es el diámetro 1? El diámetro 1 va a ser esto de acá. Me están dando el diámetro 2, que es esto de acá. Y me dan el volumen 2. ¿Ya? Me están dando el volumen 2. No, ¿qué volumen 2? Perdón, me están dando la velocidad 2. ¿Cuál es la velocidad 2? Esta de acá, ¿cierto? A ver, espera. Este de acá es la velocidad 2, ¿no? ¿Cuánto es? 15 pies sobre segundo. Y me dan el peso del codo, que es 5 libras fuerzas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver este tipo de problemas de cantidad de movimiento?
lo primero que se hace es delimitar el volumen de control, ¿cierto? Para este caso, yo voy a elegir como volumen de control esto de acá. Ya, este va a ser mi volumen de control. ¿Correcto? Ese va a ser mi volumen de control. Entonces, sobre ese volumen de control, sobre este volumen de control van a actuar fuerzas, ¿verdad? Recuerden, cuando yo voy a utilizar la ecuación de cantidad de movimiento, yo tengo tres ecuaciones, ¿verdad? Uno para el eje X, uno para el eje Y y otro para el eje Z. Muy bien, yo tengo que hallar esas tres fuerzas entonces, ¿no? Tengo que hallar la fuerza en el eje X, la fuerza en el eje Y, la fuerza en el eje Z. Si este es mi volumen de control, ¿ya? Si este es mi volumen de control, ¿qué fuerzas actúan sobre este volumen de control? A ver, yo recuerdo que les dije en la clase anterior que ustedes cuando delimiten un volumen de control, asuman que este volumen de control actúa como si fuera un sólido, ¿no? Como si fuera un sólido. ¿Qué pasa con esto? Que si yo por este lado tengo que mi tubería continúa, yo sé que el agua viene por acá, ¿verdad? El agua al venir va a chocar contra esta pared del volumen de control. Recuerden que esto es algo ficticio, ¿no? Decir pared acá es algo ficticio porque no existe tal pared, ¿no? El agua en realidad gira, el agua en realidad pasa porque no hay nada acá, ¿no? Pero nosotros estamos asumiendo que este volumen de control actúa como un sólido. Si actúa como un sólido, el agua viene y choca acá, ¿no? Entonces, este agua va a ejercer una fuerza en esta pared, ¿no? Va a ser una fuerza de presión, ¿no? Pero ustedes saben que la fuerza, ¿a qué es igual? La fuerza es igual, perdón, la fuerza es igual al peso específico, no, ¿verdad? La fuerza que es igual a la presión por el área, ¿no? ¿Recuerdan? Presión por el área, ¿sí? Fuerza es igual a presión por el área. Entonces, si yo quiero saber cuánto es esta fuerza, esa fuerza va a ser igual a la presión por el área. Igual para acá, ¿no? Para la salida. En la salida yo estoy rodeado de atmósfera, pero esa atmósfera va a ejercer una presión hacia acá, ¿no? ¿Cómo va a ser esa fuerza? Igual, ¿no? Esa fuerza va a ser igual a la presión por el área, ¿no? Este va a ser la fuerza 2. A este le voy a llamar fuerza 1. Correcto, miren, ya tengo dos fuerzas. ¿Qué otra fuerza? Recuerden que cuando yo analizo el volumen de control, analizo fuerzas externas, ¿ya? Las fuerzas que estén dentro del volumen de control no se consideran. ¿Por qué? Porque son fuerzas internas, eso también ya se los había dicho. Solo voy a considerar fuerzas externas. ¿Qué otra fuerza externa actúa sobre el volumen de control? La fuerza de las abrazaderas, ¿cierto? Estas abrazaderas, como vimos en la gráfica anterior, estas abrazaderas van a ejercer una fuerza sobre este volumen de control. Ahora, yo no sé en qué dirección actúan esas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza 1 yo sí sé cómo actúa en esta dirección, ¿cierto? La fuerza 2 también sé que actúa así. Pero las fuerzas que ejerce la abrazadera sobre el codo, yo no sé cómo actúa. Pero les dije que hay una regla, ¿verdad? Una regla bastante simple. Si ustedes no saben la dirección, ¿qué tienen que hacer? Asumir una dirección, ¿no? ¿Y qué dirección van a asumir? La dirección en sentido positivo, ¿verdad? Siempre van a asumir la dirección en el sentido positivo. Muy bien. ¿Cuál va a ser entonces esa dirección en sentido positivo? Va a ser de esta forma. ¿Ya? Como yo no sé la dirección acá, voy a asumir que la dirección que la abrazadera va a ejercer al codo va a ser
en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y también esta abrazadera va a actuar en el eje Z, ¿verdad? Pero como lo estoy viendo en planta, solo voy a dibujar estas dos fuerzas, ¿no? A esta fuerza en el eje X le voy a llamar Rx. Y a esta fuerza en el eje Y le voy a llamar RI. ¿Correcto? Le voy a llamar RI. Muy bien, Rx, RI. Voy a tener dos fuerzas. Esas dos fuerzas son las fuerzas que la abrazadera ejerce al volumen de control. Y eso es lo que yo quiero, calcular. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, estas son ya todas las fuerzas, ¿no? Ya tengo el volumen de control, ya tengo las fuerzas. Lo único que tengo que hacer ahora es utilizar, ¿no? Utilizar la ecuación de cantidad de movimiento. Muy bien, entonces es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a ver ahora la solución. Una vez que ya hemos planteado el problema, que ya lo hemos entendido cómo actúa, ahora vamos a resolverlo, ¿no? A resolver el problema. Ya saben, mi volumen de control es esta línea de color, bueno, no de color, esta línea que está punteada, ¿no? Esta línea de color negro, pero que está punteada. Ese es mi volumen de control. Lo primero que tienen que hacer, ¿cuál era? Hacer las consideraciones de flujo, ¿no? La primera consideración es la consideración con respecto al volumen de control. Mi volumen de control va a ser un volumen de control indeformable, ¿verdad? Porque no va a cambiar de forma. Y también va a ser un volumen de control fijo, porque no se va a mover, ¿ya? ¿Qué más? Va a ser flujo incompresible, ¿no? Va a ser flujo incompresible. ¿Por qué? Porque yo voy a considerar, ¿no? Yo voy a considerar que, bueno, no estoy considerando, sino que como dato el problema me dice que es agua, ¿no? Y ya saben que el agua es un flujo incompresible. Flujo uniforme, ¿no? ¿Qué les dije? Si no les dan a ustedes datos de perfil de velocidad a la entrada o a la salida, tienen que considerar que el flujo es uniforme, ¿no? Si a ustedes les dieran, por ejemplo, acá, que a la entrada tienen un perfil de velocidad, entonces ahí ya no pueden considerar flujo uniforme, ¿no? Ya no pueden considerar ahí flujo uniforme. Pero como no les dicen nada de eso, pues la consideración va a ser flujo uniforme. Muy bien. Flujo permanente. Flujo permanente. A mí no me están hablando nada del tiempo, ¿verdad? No me están diciendo que el flujo depende del tiempo o si el flujo cambia con el tiempo. Si no les dicen nada de esto, ustedes consideran que el flujo es permanente, ¿no? Como ya les he venido diciendo, si a ustedes no les dan algún dato, ustedes consideren, ¿ya? Ustedes consideren que ese dato consideren un dato que a ustedes les convenga, ¿no? Y en este caso, como no me hablan nada del tiempo, yo voy a considerar que el flujo es permanente. ¿Por qué? Porque considerar un flujo permanente a mí me ayuda a resolver el problema, ¿no? Lo simplifica bastante. Muy bien. Estas son mis consideraciones de flujo. Ahora, lo que voy a calcular, y que es de forma inmediata, es la velocidad 1, ¿no? ¿Cuál es la velocidad 1? La velocidad que está entrando al codo, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? Continuidad, ¿verdad? Voy a utilizar la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? La velocidad 1 por el área 1, que vendría a ser caudal, ¿verdad? El caudal 1 va a ser igual al caudal 2, ¿ya? Por lo tanto, tengo esta ecuación. Recuerden que la velocidad 2 es dato del problema, ¿ya? Velocidad 2, dato del problema. Muy bien, de acá voy a despejar la velocidad 1.
me va a quedar de esta forma. El área 1 va a pasar a dividir. Ya saben que si yo estoy dividiendo áreas, es como dividir diámetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tubería es circular. Y yo sé que el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Por lo tanto, pi entre 4 lo puedo simplificar tanto arriba como abajo. Y solo me va a quedar los diámetros, ¿verdad? Pero como es diámetro al cuadrado, me va a quedar la relación al cuadrado, ¿verdad? Diámetro 2 entre diámetro 1 al cuadrado. Multiplicado por la velocidad 2. Muy bien, velocidad 2 lo tengo de dato. Diámetro 2 lo tengo de dato, diámetro 1 también. Con eso puedo calcular la velocidad 1, que me va a dar 3.75 pies sobre segundo. ¿Ya? Muy bien, ya tengo la velocidad 1. Ahora, el siguiente paso va a ser escribir la ecuación de cantidad de movimiento. Pero recuerden que yo tengo 3 ecuaciones, ¿verdad? Uno para cada eje. Lo primero que vamos a hallar siempre va a ser el eje X, ¿ya? Entonces, aplicando la ecuación de cantidad de movimiento en el eje X, yo voy a tener esto. Esta es la ecuación de cantidad de movimiento. Como ya saben, yo estoy considerando flujo permanente. Si es flujo permanente, este primer término se va, ¿verdad? Este primer término se cancela. ¿Qué me va a quedar? Solo este término. Me va a quedar que la fuerza X o Fx va a ser igual a este término de acá. Pero este término es superficie de control. Ustedes ya saben que la superficie de control hace referencia a las entradas y a las salidas de flujo, ¿cierto? Superficie de control hace referencia a las entradas y a las salidas de flujo. Muy bien. Ahora, ¿cuántas entradas tengo? Yo tengo una sola entrada y tengo una única salida. ¿Ya? Una entrada, una salida. Lo que voy a hacer ahora, ¿qué va a hacer? Escribir esta ecuación en función de las entradas y de las salidas de flujo, ¿no? Por lo tanto, la ecuación me va a quedar de esta forma. Le estoy poniendo índice 1 a la entrada y índice 2 a la salida, ¿correcto? Muy bien, la ecuación me queda de esta forma. Ustedes ya saben desarrollar este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Acá, ¿qué vamos a tener? Producto vectorial. Ya acá vamos a tener producto vectorial. Producto vectorial de la velocidad por el área. Para el subíndice 1, recuerden, subíndice 1 es entrada de flujo. Producto vectorial de una entrada es negativo. Acá está, ¿no? Es negativo. Luego de hacer el producto vectorial, yo sé que la velocidad y la densidad son constantes, ¿no? La velocidad es constante porque es flujo uniforme y la densidad porque es flujo incompresible. Velocidad, densidad salen de la integral, solo me va a quedar integral diferencial, ambos se cancelan y simplemente me queda el área, ¿no? Por lo tanto, este primer término me queda de esta forma. Muy bien. Nuevamente, producto vectorial, pero ahora es el índice 2. El índice 2 es una salida. Producto vectorial de una salida es positivo. ¿Ya? Es positivo. Muy bien, y lo mismo, ¿no? La velocidad y la densidad son constantes, salen de la integral y la diferencial se van y la ecuación me queda de esta forma. Muy bien, f de x va a ser igual a todo esto. A esto le voy a llamar ecuación 1, ¿ya? Esa es la ecuación 1. Como ven, de toda esta ecuación grandaza, que era la ecuación de cantidad de movimiento, lo hemos reducido a esto. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora? El fx.
¿qué es el Fx? Recuerden, el Fx es la sumatoria de fuerzas o la resultante de fuerzas que actúan en el eje X. ¿Sí? Es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje X. Muy bien. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a calcular el f de x. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? A ver, vamos a ver. Como les dije, acá el flujo va a ejercer una fuerza, ¿no? Va a ejercer una fuerza. Acá también va a ejercer una fuerza, ¿no? Y acá tengo dos fuerzas, esta fuerza y esta fuerza. Esas son todas las fuerzas que actúan en el codo, ¿cierto? Son todas las fuerzas que actúan en el codo. Ahora, esta fuerza yo la tengo que descomponer. Lo descompongo en dos, ¿verdad? Una así y una así. Como yo quiero f de x y f de x es todas las fuerzas que actúan en el eje x, ¿qué fuerzas actúan en el eje x? La primera fuerza va a ser Rx, ¿verdad? Esta Rx está actuando en el eje X. Como va hacia la derecha, es positivo. Acá está, Rx. Luego, esta fuerza de acá, ya sabemos que esta fuerza de acá es presión por área, ¿verdad? Presión 1 por área 1. Y eso lo voy a poner acá, ¿no? Como va hacia la derecha, sigue siendo positivo, ¿verdad? Y finalmente, esta fuerza de acá, esta fuerza de color azul, recuerden que va a ser igual, ¿no? Presión 2, esta fuerza va a ser presión 2 por área 2. Pero yo no quiero esta fuerza, ¿no? Porque esta fuerza no está actuando en el eje X. Yo quiero esta fuerza de acá, que es la que actúa en el eje X. Eso va a ser igual a la presión 2 por el área 2. Pero ya saben que este ángulo de acá es 60, ¿no? Este angulito de acá es 60. Entonces va a ser por el coseno de 60, ¿ya? Por el coseno de 60. ¿Correcto? Ese va a ser, ¿ya? Ese va a ser. Y eso lo escribo acá. Como va hacia la derecha, nuevamente es positivo, ¿ya? Es positivo y queda de esta forma. ¿Correcto? Miren, ya escribí todas las fuerzas que actúan en el eje X, ¿ya? Y lo voy a dejar así. Eso va a ser f de x. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar energía, ¿ya? ¿Para qué voy a aplicar energía? Para hallar las presiones, ¿ya? Voy a tomar energía entre dos puntos. Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cuál va a ser mi punto 1? El punto 1 para mí va a ser esto de acá. Este va a ser mi punto 1 y este de acá va a ser mi punto 2, ¿ya? Muy bien, voy a tomar energía entre esos dos puntos y voy a escribir la ecuación, ¿no? Presión 1 entre peso específico más velocidad 1 al cuadrado entre 2G más Z1. Eso va a ser igual acá, ¿verdad? Presión 2 entre peso específico más velocidad 2 entre el peso entre 2G más Z2, ¿correcto? Muy bien. De acá, ¿qué voy a tener? Recuerden que este codo está visto en planta, ¿verdad? O sea, el punto 1 y el punto 2 están a la misma cota, ¿no? Porque todo este codo está apoyado sobre el soporte. Por lo tanto, el Z1 y el Z2 son lo mismo, ¿no? Entonces los cancelo. Ya Z1, Z2 se van.
La presión 2, recuerden que acá el flujo está saliendo a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en el punto 2 es una presión atmosférica. La presión 2 es 0, ¿no? Se va. ¿Qué me va a quedar? Que la presión 1 entre el peso específico va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2g. Recuerden que yo ya tengo de dato la velocidad 2 y en la diapositiva anterior ya calculé la velocidad 1. Por lo tanto, despejando la presión 1, voy a obtener que esa presión 1 va a ser igual a 204.39 libra-fuerza sobre pie cuadrado. ¿Ya? Con eso ya calculé esta presión, ¿ya? La presión 1. Muy bien. Ahora sí, voy a calcular las áreas. El área 1 y el área 2. Esto ya sale de forma inmediata, ¿no? Ya saben que el área 1 va a ser pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4, ¿no? El diámetro 1 lo tengo de dato. Reemplazando, me va a salir que el área 1 va a ser pi pie cuadrado, ¿ya? Pi pie cuadrado. O si quieren lo ponen como 3.14, ¿no? Ese es el área 1. Y el área 2, utilizo la misma fórmula, ¿no? Pi diámetro al cuadrado entre 4. Muy bien, reemplazando me va a salir que el área 2 me va a salir, obtengo que es pi cuartos pie cuadrado. Ya tengo el área 1, ya tengo el área 2. Ahora voy a calcular el Bx1 y el Bx2. Recuerden, yo tengo calculado el B1 y el B2, pero me falta calcular el Bx1 y el Bx2, ¿no? Recuerden que cuando tienen este subíndice X, significa velocidad en el eje X, ¿no? Muy bien. A ver, voy a calcular primero el Bx1. ¿Cómo es la velocidad Bx1? Recuerden, la velocidad 1 va así, ¿no? Va en este sentido. Por lo tanto, esta velocidad 1 no la necesito descomponer, ¿verdad? Porque ya está en el eje X. Y como va hacia la derecha, va a ser un valor positivo. Por lo tanto, Bx1 va a ser igual a B1 y va a ser igual a 3.75. ¿Ya? Ese es Bx1. Ahora voy a hallar Bx2. A ver, vamos a calcular Bx2. A ver, la velocidad 2, jóvenes, la velocidad 2 es esta, ¿no? Esta es la velocidad 2. Pero yo quiero Bx2. Bx2 va a ser la velocidad en el eje X, ¿no? O sea, este es Bx2 y este va a ser By2. Ya. Yo quiero calcular esto, Bx2. Si yo sé que esto es B2, este de acá va a ser B2 coseno de 60, ¿cierto? Esto va a ser B2 coseno de 60. Pero como está yendo hacia la izquierda, va a ser negativo. Por lo tanto, Bx2 va a ser menos B2 coseno de 60. ¿Sí? Como B2 yo ya lo tengo calculado y sé que es 15, simplemente lo reemplazo y me sale que Bx2 es igual a menos 7.5 pies sobre segundo. ¿Ya? Muy bien, ya calculé Bx1, ya calculé Bx2. Ahora sí, voy a reemplazar lo que he calculado en esta fórmula de acá. En esa fórmula que tengo, f de x es igual a r de x. R de x es lo que yo quiero calcular, ¿verdad? Porque ¿qué es r de x? Es la fuerza que la abrazadera está ejerciendo a este codo, ¿cierto? En eso habíamos quedado. Muy bien, r de x no lo conozco, lo dejo como está. Presión 1, eso sí lo conozco. ¿Cuánto sale? 204.39. Aquí está. Por el área 1 me sale pi. Aquí está.
más la presión 2. Pero recuerden, la presión 2 es presión atmosférica, ¿cierto? Entonces la presión 2 es 0. ¿Ya? La presión 2 es 0. Muy bien. Finalmente, f de x me va a quedar igual a esto, ¿no? R de x más 204 por pi libra fuerza. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es reemplazar todo esto en la ecuación 1, ¿verdad? ¿Cuál era la ecuación 1? La ecuación de cantidad de movimiento, ¿ya? Todo lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Esa ecuación 1 era esto de acá. Muy bien. F de x yo ya lo tengo. ¿Cuál es? Esto de acá. Entonces simplemente lo reemplazo, ¿no? R de x más 204 por pi. ¿Qué más? Menos, acá está el menos, bx1. Bx1, acá está, ¿no? 3.75. Densidad, 62.4 porque estoy en el sistema inglés. Área 1, acá está el área 1, pi, ¿no? Acá está pi. Más bx2. Bx2 es menos 7.5. Acá está, menos 7.5. La densidad, 62.4. La velocidad 2, eso sale 15. El área 2, acá está, pi cuartos. Entre 32.2, ¿por qué? Ese 32.2 es para hacer la transformación de unidades, ¿ya? Porque yo lo quiero calcular en libra fuerza. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esto yo lo hago para obtener o para transformar a libra fuerza. Muy bien. Como ya tengo todo esto, ya puedo calcular Rx. Rx va a ser igual a menos 897.8 libra fuerzas. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Que la fuerza Rx no va hacia la derecha, ¿verdad? Sino que esa fuerza va hacia la izquierda, ¿verdad? Así tendría que ir esta fuerza. O sea, la fuerza que la abrazadera ejerce al codo es hacia el lado izquierdo. Ya, pero esta sería la fuerza que actúa sobre el volumen de control. Pero yo no quiero esto, ¿no? Yo quiero la fuerza que actúa sobre la abrazadera, ¿correcto? Entonces, esa fuerza que actúa sobre la abrazadera va a ser igual a esto, pero con signo opuesto, ¿no? Con signo opuesto, ¿correcto? Entonces, el resultado, creo que no lo he puesto acá, pero la respuesta, o sea, el Rx va a ser lo mismo, pero en sentido opuesto, ¿ya? Va a ser lo mismo, pero en sentido opuesto. Muy bien, con esto ya hallamos el Rx, pero acá no se acaba el problema, ¿cierto? Ahora tenemos que hallar el RI. Vamos a calcular el RI. Recuerden, hemos calculado solo las fuerzas que actúan en el eje X. Ahora vamos a analizar el eje Y. A ver, jóvenes, les voy a dar 2, 3 minutos para que ustedes intenten resolver y hallen cuánto vale este RI, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿eh? El mismo que hemos utilizado para calcular el Rx, ¿ya? El procedimiento va a ser el mismo. Intenten calcularlo. A ver, les voy a dar 5 minutos para que puedan resolver. Y si tienen consultas, jóvenes, consultas, dudas, igual pregunten, ¿ya? Pregunten, no se queden con la duda, no tengan miedo.
Muy bien, jóvenes, continuamos, ¿ya? A ver, vamos a calcular o vamos a analizar ahora el eje Y, ¿cierto? Muy bien, escribo la ecuación, ¿no? De cantidad de movimiento, pero ahora para el eje Y. Recuerden, yo sigo haciendo las mismas consideraciones de flujo. La primera consideración era flujo permanente, ¿no? Por lo tanto, este primer término se cancela. Solo me va a quedar esto de acá. Muy bien, pero ya saben que este término de acá, que es superficie de control, hace referencia a las entradas y a las salidas de flujo. ¿Cuál es mi entrada? Recuerden, yo tengo una entrada, tengo una salida, ¿ya? Entonces lo voy a escribir esta ecuación en función de las entradas y de las salidas, ¿no? Entonces la ecuación me queda de esta forma. Ahora, miren, jóvenes, ¿ah? Yo tengo, a ver, Aldair. Aldair tiene una respuesta. A ver, vamos a ver, menos 296.56. A ver, vamos a ver, ¿ya? Yo la verdad no me acuerdo la respuesta, pero lo vamos a ver ahora. A ver, el RI sale muy bien. Sí, esa es la respuesta, Aldair. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ya ves, ya vieron que en realidad no es difícil, ¿no? Esto de cantidad de movimientos, si lo entiendes bien, si se entiende bien, no tiene por qué ser difícil, ¿cierto? No tiene por qué ser difícil este tema, ¿ya? Muy bien, Aldair. Muy bien, joven. Entonces vamos a continuar, ¿no? Nos habíamos quedado allá, en esta parte, ¿cierto? Ya hemos calculado la ecuación, lo hemos descompuesto en las entradas y en salidas de flujo, pero acá hay algo que tienen que ver, ¿no? ¿Cómo es la velocidad acá? Es de esta forma, ¿no? Y la velocidad acá es de esta forma. Recuerden que este BI y este BI de acá es la velocidad en el eje Y, ¿no? Es la velocidad descompuesta. Acá la entrada, yo no tengo velocidad en el eje Y, ¿cierto? La velocidad acá en la entrada es en el eje X. Por lo tanto, este término se va. ¿Por qué? Porque la velocidad en el eje Y, ¿cuánto va a ser? Va a ser cero. Si es cero, todo esto es cero. Solo me va a quedar este término de acá, ¿ya? Solo me queda este término de acá. Por lo tanto, Fi va a ser igual a este término de acá, ¿no? A la integral de la velocidad Y2 por la densidad por la velocidad 2 por el diferencial de área 2. Producto vectorial, velocidad con área, subíndice 2. Eso es una salida. Por lo tanto, el producto vectorial de una salida es positivo, ¿ya? Es positivo. Luego de eso, la velocidad y la densidad son constantes, salen de la integral. Y me quedaría esta ecuación, ¿ya? Me queda esta ecuación. Muy bien, y acá lo escribo, ¿no? Fi es igual a la velocidad Y2 por la densidad por la velocidad 2 por el área 2. Ahora, ¿qué es Fi? Son las fuerzas que actúan en el eje Y. Muy bien. Antes de eso voy a hallar el By2, ¿no? ¿Qué es el By2? Es la velocidad en el eje Y, ¿no? En el eje Y y en el punto 2. A ver, vamos a ver. Recuerden, la velocidad 2 es esta de acá, ¿no? Esta es la velocidad 2, la velocidad de salida. Pero el By2 va a ser la velocidad descompuesta en el eje Y, ¿no? Esto es By2, ¿no? Esto es By2. Pero si ustedes saben que esto de acá es B2, esto de acá va a ser B2
¿no? B2 coseno o seno. Seno, ¿verdad? B2 seno de 60. ¿Ya? Entonces, BY2 es B2 seno de 60. Y como está hacia abajo en sentido negativo, pues tiene que salir negativo, ¿no? Si va hacia abajo, es negativo. Muy bien, BY2 va a ser menos B2 seno de 60. Como yo sé cuánto vale B2, ¿no? B2 vale 15, entonces ya puedo calcular BY2, ¿ya? BY2 va a ser menos 13 pies sobre segundo. Muy bien, ya tengo BY2. ¿Qué me falta? El FI. Muy bien, voy a calcular el FI. Recuerden, el FI es la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Acá, recuerden, actúa una fuerza, acá actúa otra fuerza y acá actúa otra fuerza, ¿no? Estas son mis tres fuerzas que actúan en el eje Y. La primera fuerza es el RI, esta de acá. Y eso lo pongo acá. Positivo porque va hacia arriba. La segunda fuerza, ¿cuál vendría a ser la segunda fuerza? Esta de acá, pero esta de acá es en el eje X. En el eje Y no tengo fuerza acá, ¿cierto? Por lo tanto, esta fuerza de acá no cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en el eje Y. Esta fuerza la tengo que descomponer. Y esta fuerza de acá va a ser P2 por área 2 por seno de 60, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta fuerza, lo voy a poner de color azul mejor. Esta fuerza de color azul, ¿a qué es igual? Eso ya lo había puesto, ¿no? Ya se los había indicado. Esa fuerza es P2 por área 2. Por lo tanto, esta fuerza de color rojo hacia arriba va a ser P2 área 2 seno de 60. Muy bien, esas son todas las fuerzas en el eje Y. Pero ya saben que la presión 2 es atmosférica, ¿no? La presión en este punto es atmosférica. Por lo tanto, esto es 0. ¿Y cómo me quedaría entonces? FI va a ser igual a RI, ¿ya? Eso es lo que me va a quedar. FI igual a RI. Ahora sí, todo lo voy a reemplazar en esta ecuación 3. En vez de poner FI, voy a poner RI. La velocidad BY2 es menos 13. Acá está. La densidad es 62.4. La velocidad 2. La velocidad 2, eso es 15, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Y el área 2, pi cuartos, ¿no? Y entre 32.2 para hacer la transformación de unidad. La respuesta sería RI es igual a menos 297 libra-fuerza, ¿no? Pero recuerden nuevamente, estos resultados que yo obtengo al utilizar la ecuación de cantidad de movimiento son fuerzas que actúan sobre el volumen de control, ¿cierto? Son fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Y yo no quiero eso, ¿no? Yo lo que quiero son las fuerzas que actúan sobre la abrazadera, ¿no? O sea, las fuerzas que el codo está ejerciendo a la abrazadera, ¿no? Pero también ya les dije que la respuesta es igual, solo que con signo opuesto, ¿no? Por lo tanto, la respuesta no es esto, ¿no? La respuesta de menos 297, eso es sobre el volumen de control. Y sobre la abrazadera sería con signo positivo. Y esa sería la respuesta, ¿ya? Acá no lo he puesto, pero lo debí de haber puesto, ¿no? Entonces, pero ya se los digo a ustedes, ¿no? Acá faltó poner RI igual a 297 positivo y entre paréntesis debimos de haber puesto esta fuerza está actuando sobre la abrazadera. Muy bien, ya analizamos el eje X, ya analizamos el eje Y. ¿Qué nos falta analizar?
Nos falta analizar el eje Z. Muy bien, ¿cómo vamos a analizar ahora el eje Z? Acá pongo, mira, como no existen componentes de velocidad en la dirección Z, yo voy a obtener esto. Miren, esta es la ecuación integral de la cantidad de movimiento en el eje Z, ¿cierto? Es parecida al eje, a esta ecuación en el eje Y y es parecida a la ecuación en el eje Z, en el eje X, ¿no? Son parecidas las tres. Pero acá, este primer término, ya saben, que se cancela porque yo estoy considerando flujo permanente, ¿no? Esto se va. ¿Qué me queda entonces? Solo me queda esta parte de acá. Pero acá me hablan de una velocidad en el eje Z. Pero si ustedes observan, ambas velocidades, esta velocidad de acá y esta velocidad de acá, ninguna de ellas actúa en el eje Z. ¿Ya? Ninguna de ellas. Por lo tanto, este término de acá también va a ser cero, ¿no? También va a ser cero. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que Fz es igual a 0, ¿ya? Eso es lo que me queda. Fz es igual a 0. Muy bien, pero ahí no termina el problema, ¿eh? No termina con yo decir Fz es igual a 0. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Yo no quiero Fz, yo quiero calcular Rz, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Y cómo calculo Rz? O mejor dicho, ¿qué es Fz? Fz es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el eje Z. ¿Y qué fuerzas actúan en el eje Z? Ahora lo vamos a ver. Recuerden, yo qué les dije. Yo les dije y les hice esta figurita, ¿no? Que yo tengo un soporte de esta forma. Yo tengo un soporte de esta forma. Y sobre este soporte está apoyado el codo, ¿verdad? Está apoyado el codo de esta forma. Algo así, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo analizo esta tubería o este codo, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener para abajo que actúa el peso de la tubería, ¿verdad? El peso de la tubería. Otra fuerza para abajo que va a ser el peso del agua, ¿verdad? El peso del agua. Le voy a poner A, el peso del agua. Pero va a haber otra fuerza hacia arriba, ¿verdad? Una reacción, ¿verdad? Porque este soporte de concreto va a ejercer una reacción a la tubería, ¿verdad? Lo va a ejercer hacia arriba. A ese le voy a llamar RZ, ¿ya? RZ. Por lo tanto, estas son todas las fuerzas que actúan en el eje Z, ¿ya? ¿Qué obtengo de esto? Obtengo que RZ debe ser igual al peso de la tubería más el peso del agua, ¿cierto? Eso va a ser FZ, ¿no? Eso va a ser ese FZ que encontramos, ¿no? Por lo tanto, acá voy a escribir eso, ¿no? RZ menos el peso del codo y menos el peso del agua va a ser igual a 0. El peso del codo, eso me dan de dato, ¿verdad? 5 libras. El peso del fluido, de dato me daban el volumen del fluido, ¿no?
Pero ustedes saben que si tienen el volumen y tienen la densidad del fluido, ya pueden calcular el peso, ¿no? Y con eso calculamos el peso del fluido. De acá despejo RZ y me va a salir que RZ es igual a 442 libra fuerza, ¿ya? Pero recuerden, esta fuerza es sobre el volumen de control. Y lo que yo quiero es la fuerza sobre la abrazadera, ¿no? Pero ya saben que va a ser igual a esto, solo que con signo cambiado. Y hasta aquí habríamos resuelto, ¿no? Hasta aquí habríamos resuelto los tres ejes, ¿no? El eje X, el eje Y y el eje Z para la ecuación de cantidad de movimiento. No sé si hasta acá, jóvenes, tienen alguna pregunta, alguna consulta, o les ha quedado claro. Muy bien, Aldair, todo claro, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a un nuevo tema. A ver, por favor, un minuto, discúlpenme. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí pasamos a un nuevo tema, ¿ya? Ahora vamos a pasar a flujo en tuberías. Primero vamos a ver un poquito de la parte teórica, ¿ya? Flujo en tuberías, a ver, jóvenes. Ingresamos a un nuevo tema, flujo en tuberías. Este ya es un tema más ingenieril, porque es un tema ya más aplicativo. Acá sí vamos a ver un poquito ya de casos reales y es un tema que les va a ayudar a ustedes para resolver su trabajo final, ¿no? Básicamente todo el trabajo final está orientado a esto, ¿no? A flujo en tuberías. Muy bien. La principal ecuación que vamos a utilizar para resolver flujo en tuberías es la ecuación de la energía, ¿ya? Esta ecuación de la energía no es nueva para ustedes porque ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿no? Ya lo hemos visto cuando desarrollamos problemas de conservación de energía. Esa ecuación es esta de acá, ¿ya? Esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver flujo en tuberías. A ver, de esta ecuación, este término ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Este HB, ya lo hemos visto cuando hicimos ecuación de energía. Ese HB me va a representar las ganancias de energía, ¿cierto? ¿Quién me da ganancia de energía? Las bombas, ¿no? Las bombas me dan ganancia de energía. Por lo tanto, este término HB solo lo voy a utilizar cuando en mi sistema de tuberías yo le tenga que incluir la bomba, ¿ya? El HB va a ir solo cuando yo tengo un sistema con bombas. ¿Qué más tengo? ¿Qué es este HP? Estas son las pérdidas, ¿ya? Estas son las pérdidas. La sumatoria de todas las pérdidas, ¿no? Esto también ya lo hemos visto en la ecuación de energía, cuando lo vimos en su debido tiempo. Ya, pero acá ya vamos a hacer un análisis más detallado
sobre este término de pérdidas, ¿ya? Vamos a analizar qué son las pérdidas. Vamos a encontrar dos tipos de pérdidas. Vamos a ver las pérdidas primarias o por fricción, ¿ya? Pérdidas primarias o por fricción y las pérdidas secundarias o por accesorios, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de pérdidas. Pérdidas primarias o por fricción y pérdidas secundarias o por accesorio. Y la sumatoria de esas dos pérdidas va a ser las pérdidas totales, o sea, este término de acá. Este término de acá me representa las pérdidas totales. ¿En qué se diferencian las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias? Miren, si yo tengo, por ejemplo, una tubería algo así, ya la tubería tiene codos, codos, codos. A ver, la pérdida primaria va a actuar en toda la tubería, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque su mismo nombre lo dice, ¿no? Pérdidas primarias o por fricción. Son pérdidas que se va a dar por rozamiento, ¿no? Y el rozamiento está en toda la tubería. Entonces, mientras más larga es la tubería, mayores pérdidas por fricción o pérdidas primarias. Mientras que las pérdidas secundarias solo se van a dar en los accesorios. ¿A qué me refiero con accesorios? Por ejemplo, a los codos, ¿no? El codo de acá, lo voy a poner con razón. El codo de acá, el codo de acá, el codo de acá, el codo de acá, el codo de acá. Todos esos codos me van a generar a mí pérdidas, pero van a ser pérdidas secundarias. Si tuviera válvulas, la válvula también me genera una pérdida secundaria. Si tengo entradas, si tengo reducción de tuberías, también me generan pérdidas, pero son pérdidas secundarias o pérdidas por accesorios. Todo lo que yo le ponga a la tubería me va a generar pérdidas, ¿ya? Todo lo que yo le ponga a la tubería me genera pérdidas. Incluso si le pongo una bomba, también me va a generar pérdida. Pero la bomba me hace ganar tanto que al final la ganancia es mayor a la pérdida que me ocasiona, ¿ya? Entonces, todo lo que yo le ponga a la tubería me va a generar pérdidas. Las pérdidas primarias van a estar siempre en toda la tubería, mientras que las pérdidas secundarias solo van a estar en ciertos lugares, ¿no? Principalmente en los accesorios. Muy bien. Muy bien, joven. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, recuerden, yo les he dicho que hay dos tipos de pérdidas. Una es la pérdida primaria y otro es la pérdida secundaria, ¿no? Les voy a mostrar las fórmulas para calcular estos dos tipos de pérdidas. Primero, las pérdidas primarias, ¿ya? ¿Cómo calculo, ya? ¿Cómo yo calculo las pérdidas primarias? Para calcular las pérdidas primarias, yo voy a tener tres fórmulas, ¿ya? Y estas tres fórmulas aparecen en el programa que están utilizando, el EPANET, ¿no? Estas tres fórmulas van a aparecer en el EPANET. La primera fórmula es la fórmula de Darcy. La segunda fórmula va a ser la fórmula de Hansel y Williams. Y la última fórmula es la fórmula de Manning, ¿ya? La fórmula de Manning. Pero esta fórmula de Manning se usa más en canales. Ustedes lo van a ver más en hidráulica. Acá no. Acá vamos a utilizar solo la ecuación de Darcy y la ecuación de Hansel y Williams. Muy bien, vamos a hablar primero de la ecuación de Darcy. ¿Cómo calculo las pérdidas primarias con la ecuación de Darcy? La pérdida primaria se va a calcular con esta ecuación de acá. ¿Ya? Con esta ecuación de acá. Esta es la ecuación para calcular las pérdidas primarias.
esto, ¿no? De todos estos términos, yo conozco la longitud, el diámetro, sé la velocidad, sé la gravedad. Lo que no conozco es el F, ¿no? ¿Qué es el F? ¿O cómo voy a calcular ahora ese F? El factor de fricción se llama. ¿Cómo lo voy a calcular? Muy bien. Darcy me da la ecuación para calcular este valor de F. Recuerden, todo esto, yo con todo esto voy a calcular el HF. El HF son las pérdidas primarias, ¿ya? Entonces, yo para calcular la pérdida primaria necesito calcular el F. Y para calcular este F, yo necesito saber si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Si el flujo es laminar, voy a utilizar esta fórmula. Y si el flujo es turbulento, voy a utilizar esta fórmula. Ahora, en la naturaleza, siempre, bueno, no siempre, la mayoría de las veces, el 99.99%, ustedes van a encontrar flujo turbulento, ¿ya? La mayoría de las veces ustedes van a encontrar flujo turbulento. Casi poco van a encontrar flujo laminar. Por lo tanto, casi siempre van a estar utilizando esta ecuación de acá. A esta ecuación se conoce con el nombre de Culebrock-White. ¿Ya? Esta es la ecuación de Culebrock-White. Muy bien. Entonces, esta ecuación me va a servir para yo calcular el valor de F. ¿Ya? Para calcular el valor de F. De toda esta ecuación, ¿qué término no conozco? Yo conozco el diámetro, el F lo voy a calcular, el número de Reynolds, ya sé cómo calcular el número de Reynolds. Lo único que no sé es calcular el KS. ¿Qué es el KS? El KS, jóvenes, viene a ser la rugosidad del material. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo esta tubería, recuerden que las tuberías o cualquier material no es completamente liso, ¿no? Siempre voy a tener rugosidades, o sea, algo así, ¿no? Siempre voy a tener esto, rugosidad. Este KS va a ser la altura de la rugosidad promedio, ¿no? Esta alturita, una altura promedio, va a ser el KS, ¿ya? Entonces, el KS va a depender del material, ¿cierto? Dependiendo de qué material sea, yo voy a tener una altura de rugosidad diferente, ¿no? Y para eso se les da esta tabla. Muy bien, si yo conozco el material, puedo calcular el KS. Como ya tengo el KS, tengo el diámetro, puedo calcular el número de Reynolds, ya puedo calcular el valor de F, ¿no? Pero esta ecuación es una ecuación implícita, ¿no? Pero en sus calculadoras fácilmente lo pueden resolver. Antes no se tenían calculadoras, antes no se podía resolver esta ecuación. ¿Por qué? Porque F no se puede despejar tan fácilmente. Entonces se utilizaba una serie de tablas, de gráficas, ¿no? No sé si el profesor de teoría les ha mencionado el diagrama de Moody, pero en la antigüedad se utilizaba eso, ¿ya? Se utilizaba bastante el diagrama de Moody. Pero ahora, con las calculadoras, con las computadoras, esta ecuación es completamente fácil de resolver, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es Darcy, ¿ya? Esta es la ecuación de Darcy. Entonces, ¿cómo calcula Darcy las pérdidas primarias? Con esta fórmula. Entonces, para saber esta fórmula necesito saber F. Para conocer F tengo que utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Utilizo esta porque casi siempre voy a utilizar el flujo turbulento. El KS lo obtengo de esta tabla porque va a depender del material. Y ya está, ¿verdad? Y ya está. Muy bien. Ese es Darcy. Aquí está la fórmula para calcular el número de Reynolds. Hansel y Williams.
¿Cuál es la fórmula para hallar las pérdidas primarias que utiliza Hansel y Williams? Esa fórmula va a ser esta de acá. ¿Ya? Esta es la fórmula de Hansel y Williams para calcular las pérdidas primarias, ¿ya? Para calcular las pérdidas primarias. ¿Qué tengo? La longitud, tengo el caudal, tengo el área, tengo el radio hidráulico y tengo el C. ¿Qué es ese C? El C es una constante, la constante de Hansel y Williams. Y este C va a depender del material, ¿ya? El C va a depender del material. Para eso se les da esta tablita, ¿no? Ustedes encuentran qué material quieren, encuentran el valor de C, lo reemplazan y ya pueden calcular las pérdidas primarias. Entonces, esta ecuación de Hansel y Williams es mucho más fácil, ¿ya? Es mucho más fácil de resolver que la ecuación de Darcy, ¿no? Si se han dado cuenta, Darcy primero necesito saber el número de Reynolds. Una vez que sé el número de Reynolds, tengo dos ecuaciones. Si utilizo la ecuación de Cooley-Broglie, que es la más larga para flujos turbulentos, tengo que despejar el F es una implícita, es más difícil, ¿cierto? Acá no, acá conozco el valor de C y ya salió todo, ¿no? Todo sale de forma inmediata. Entonces es una ecuación mucho más fácil. Esta ecuación la utilizan bastante en CEDAPAL. CEDAPAL utiliza bastante la ecuación de Hansel y Williams, ¿ya? Ahora, esta ecuación de Hansel y Williams tiene un inconveniente. Precisamente porque es sencilla, ¿ya? Precisamente porque es sencilla, ustedes saben que para que algo sea fácil es porque algo está dejando de lado, ¿cierto? Ustedes ya hemos visto, por ejemplo, la ecuación integral de conservación de masa, de cantidad de movimiento. ¿Recuerdan? La ecuación es la grande, ¿no? La ecuación es grande. Pero si yo le hago simplificaciones de flujo, por ejemplo, considero flujo permanente, flujo incompresible, flujo uniforme, y esa ecuación se va achicando, ¿verdad? Se va disminuyendo, se va haciendo más fácil. Igual ocurre acá. La ecuación de Hansel y Williams es sencilla, es fácil, porque Hansel y Williams ha hecho una simplificación. ¿Y cuál ha sido la simplificación que ha utilizado? Que esta ecuación solo se puede utilizar cuando el fluido es agua, ¿ya? Hansel y Williams solo se puede utilizar cuando el fluido es agua. Si yo tengo otro fluido, como por ejemplo petróleo, gasolina, alcohol, ya no puedo utilizar Hansel y Williams. CEDAPAL lo utiliza porque CEDAPAL en todo utiliza agua, ¿verdad? Se encarga de hacer el transporte y del abastecimiento de agua. Entonces, para ellos es válido utilizar esta ecuación. Pero si quieren utilizar Hansel y Williams para otro fluido, no lo pueden hacer, ¿ya? No lo pueden hacer. Entonces, pero Darcy sí me sirve para calcular el flujo en tuberías para cualquier tipo de fluidos, ¿ya? Darcy me sirve para cualquier tipo de fluido. Entonces, Darcy es una ecuación más completa. ¿Cuál de las dos ecuaciones vamos a utilizar en este curso? Pues a mí me gusta utilizar bastante la ecuación de Darcy, ¿ya? Vamos a utilizar más la ecuación de Darcy. ¿Por qué? Porque es una ecuación más completa, es una ecuación más complicada y en verdad me gusta resolver más con Darcy, ¿sí? Pero igual la ecuación de Hansel y Williams se los dejo por acá. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias son sencillas, ¿ya? Las pérdidas secundarias siempre van a tener esta forma. Siempre va a ser K velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces, lo único que me falta saber es cuánto vale K. Y el valor de K va a depender del accesorio que tengo, ¿ya? Si es una entrada, yo voy a tener un valor de K. Si es una salida, voy a tener otro valor de K. Si es una reducción,
voy a tener otro valor de K. Si es una válvula, voy a tener otro valor de K, ¿correcto? Entonces, para hallar las pérdidas secundarias, lo único que me interesa es obtener el valor de K. Y el valor de K, por lo general, siempre nos lo da el fabricante, ¿ya? Si yo voy a comprar, por ejemplo, un codo, el fabricante me tiene que dar cuánto es el valor de K para yo poder hacer mis cálculos. Si compro una válvula, de igual forma. Muy bien, eso sería todo en cuanto a la teoría. Ahora sí vamos a pasar a resolver los problemas. Ya vamos a resolver, a ver, el primer problema de flujo en tuberías. A ver, esto ya lo vimos. Ya, este primer problema es sencillo. Bien, determine el factor de fricción para una tubería de rugosidad relativa. Ah, ya, esto me olvidé de mencionarles. A ver, esto me olvidé de mencionarles en la ecuación de Darcy. Y acá se los voy a, vamos a regresar y se los voy a aclarar, ¿ya? En la ecuación de Darcy, ¿ya? En la ecuación de Darcy, es esta de acá. En algunos libros no aparece el KS, ¿ya? En algunos libros, en vez del KS, lo escriben como E, ¿ya? En vez de KS, en algunos libros lo escriben como E. Entonces, no se confundan, es lo mismo, ¿ya? KS o E es lo mismo. Ambos son rugosidades. Pero también hay en algunos libros que ya no escriben el KS, sino a todo esto, KS entre D, le llaman rugosidad relativa, ¿ya? Y lo escriben como un solo valor. KS entre D va a ser la rugosidad relativa, ¿ya? Eso no, a veces en algunos problemas les va a venir, y la rugosidad relativa es tanto. Entonces ustedes ya tienen que saber, rugosidad relativa es igual al KS entre D. O también al E entre D, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Esa es la rugosidad relativa. Muy bien, dicho eso, ahora sí regresamos al problema. Muy bien, a ver, como les decía, ¿no? Este problema es bastante sencillo. Me pide determinar el factor de fricción. Cuando hablan de factor de fricción, ¿qué me están pidiendo? El F, ¿verdad? Cuando me dicen calcule el factor de fricción, me están pidiendo que calcule el F, el F de Darcy, ¿no? Ya. Determine el factor de fricción para una tubería de rugosidad relativa E entre D 0.001, ¿no? Como les dije, pueden encontrarlo como E o lo pueden encontrar como KS, es lo mismo. Pero ya saben, KS entre D es rugosidad relativa. Me dan el diámetro. ¿Y qué me dicen? Me dicen que por esta tubería pasa un caudal de 0.15 metros sobre segundo. Me dan la viscosidad cinemática del agua, ¿ya? Y me piden que calcule el F, ¿ya? A ver, jóvenes, les voy a dar 5 minutos para que puedan calcular este factor de fricción, ¿no? Ya les he explicado cuáles son las fórmulas. Ya saben que tienen que utilizar esta fórmula, ¿no? La de Darcy. Esta fórmula de Darcy me sirve para hallar las pérdidas primarias, ¿no? Pero a mí lo que me piden en realidad es hallar el valor de F, ¿no? Para hallar el valor de F, ya saben, tienen que primero calcular el número de Reynolds para saber si están en flujo laminar o en flujo turbulento, ¿ya? A ver, jóvenes, 5 minutos para que puedan resolver este problema.
Muy bien, jóvenes, continuamos. A ver, ¿encontraron la respuesta para este problema? Muy bien, vamos a continuar. A ver. Muy bien, este problema es bastante sencillo, ¿no? Es más que todo aplicativo. A ver. Ya, como me decía, ¿no? Yo tengo de dato la rugosidad relativa, acá está, 0.001, tengo el caudal que es 0.15 metros cúbicos sobre segundo y tengo el diámetro que es 0.10. Y la viscosidad del agua que es 10 a la menos 6. ¿Ya? Pero esta es la viscosidad cinemática, ¿cierto? Muy bien. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Pero a mí lo que me piden es el valor de F. Muy bien, para eso voy a utilizar el número de Reynolds, para saber si estoy en flujo laminar o en flujo turbulento. Si estoy en flujo laminar, para calcular el valor de F voy a utilizar esta fórmula. Si estoy en flujo turbulento, para calcular el valor de F, voy a utilizar esta fórmula de acá. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es calcular, bueno, esto de acá me lo dan de dato, ¿no? Como les dije, el KS es igual al E, ¿no? Simplemente es porque en algunas literaturas ustedes lo pueden encontrar como KS y en otras como simplemente E. Muy bien, por continuidad yo sé que el caudal es igual a la velocidad por el área. Voy a hallar el número de Reynolds. En vez de velocidad, voy a poner caudal entre el área. ¿Ya? En vez de poner velocidad, voy a poner caudal entre el área. Pero yo sé que el área, esto es una tubería circular. El área es pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Pero como el área va a estar abajo como división, entonces el área va a ser 4 entre pi por el diámetro, ¿cierto? Porque el área va a pasar a dividir, ¿no? En vez de velocidad, estoy escribiendo caudal entre el área, ¿no? Entonces me queda esta ecuación de acá. Como yo tengo el caudal, eso es dato, tengo el diámetro, que es 0.1, y tengo la viscosidad, ¿ya? La viscosidad. Ya puedo calcular, ¿verdad? Ya puedo calcular cuánto es el número de Reynolds. Ese número de Reynolds me va a dar 1.91 por 10 a la 6. ¿Qué quiere decir eso? Que como es un valor mayor a 4000, el flujo es turbulento, ¿ya? El flujo es turbulento. Muy bien, entonces tengo que aplicar la ecuación de Culebro-White, ¿no? ¿Cuál es esa? Esta ecuación, ¿no? Muy bien. Este KS entre D yo lo tengo de dato, ¿verdad? Esa es la rugosidad relativa. Viene a ser 0.001. Voy a reemplazar, ¿ya? En vez de KS entre D voy a poner 0.001 y de ahí tengo todos los valores. Lo único que tengo que hacer es despejar el valor de F, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Eso lo pueden hacer con sus calculadoras o lo pueden hacer de forma manual, ¿no? Iterando. ¿Cómo lo haría? Miren, si yo en vez de 1 entre raíz de f, le voy a poner i, ¿ya? O sea, a 1 entre raíz de f le voy a poner y. ¿Cómo me quedaría la ecuación? De esta forma, ¿cierto? En vez de poner esto, pongo y. En vez de poner esto, pongo y. ¿Qué pasa con esto? Que yo voy a asumir un valor de y y eso me va a dar otro valor de y y voy a ir tanteando hasta encontrar el valor de y. ¿Cómo lo haría?
de esta forma, armando una tabla de esta forma. Voy a comenzar dando valor de y igual a 10, ¿ya? Cuando este y vale 10, lo reemplazo y me va a salir este y igual a 7.095. Como no son iguales, hago otra iteración. Ahora, mi nuevo y ya no va a ser 10, va a ser 7.095, o sea, lo mismo que me salió acá. Eso lo reemplazo por este lado. Reemplazo, en vez de este y, le pongo 7.095. Reemplazo todo y nuevamente me sale este valor de y, que me va a salir 7.10. Todavía no son iguales. Nuevamente. Ahora, este y va a ser 7.10. Nuevamente reemplazo acá y me sale un nuevo valor de y, que va a ser 7.1068. Ya son casi iguales, ¿no? Entonces le hago una iteración más para asegurarme, ¿no? Nuevamente lo reemplazo por esto y ahora sí el nuevo valor de y me sale exactamente igual, ¿verdad? Entonces ese es el valor de y, ¿ya? Entonces lo pueden sacar así, iterando, o lo pueden utilizar mediante su calculadora, ¿no? Que sería de una forma mucho más rápida, ¿ya? Como ven, este ha sido un problema bastante sencillo. Con eso ya tengo el valor de y. Entonces, yo sé que y vale 7.1068, pero yo también sabía que y era igual a 1 entre la raíz de f. Entonces, de acá simplemente despejo f, que me va a salir 0.0198, ¿ya? Ese es el valor de f. Y con eso terminamos este problema, ¿ya? Ahora vamos a resolver este otro problema que también es bastante sencillo. ¿Qué me dice? Miren, me dice que se tiene un tanque cerrado, que sería este tanque de acá. Este tanque me dice que tiene una presión de 100 pascales con un diámetro de 0.3 metros. Me dan el E entre D, ya saben qué es el E entre D, la rugosidad relativa, ¿cierto? O sea, de dato me están dando la rugosidad relativa, que es igual a 0.001. Y me dice que la longitud de esta tubería vale 600 metros. Ahora, me están pidiendo determinar las pérdidas por fricción. Ya, me piden que calcule las pérdidas por fricción. Considerar la viscosidad cinemática 10 a la menos 6 y que no existe pérdidas por accesorios. Ajá. Entonces, no voy a tener pérdidas secundarias. Lo único que voy a tener son pérdidas primarias o pérdidas por fricción. Entonces, de dato tengo la presión en el punto A. Esto es un tanque cerrado. 100 pascales. Tengo el diámetro de la tubería, 0.30 metros. Tengo la longitud, que es 600 metros. Y tengo la rugosidad relativa, que es E entre D, ¿no? Y eso es igual a 0.001. Y lo que me piden es que calcule las pérdidas por fricción, o sea, el HF, ¿no? Eso es lo que me pide. Muy bien, ¿cómo calculo entonces eso? Primero voy a utilizar la ecuación de energía, ¿ya? Si yo utilizo energía entre el punto A y el punto B, ¿qué voy a tener? Presión en A entre el peso específico más velocidad en A al cuadrado entre 2G más el ZA. Como no tengo bombas, no le pongo el HB, ¿verdad? Porque no tengo bombas. Eso va a ser igual a la presión en B, acá, presión en B entre el peso específico, más la velocidad en B al cuadrado entre 2G, más el ZB, más las pérdidas primarias y más las pérdidas secundarias. Pero estas pérdidas secundarias yo no los tengo, ¿verdad? Yo no lo tengo. Ahora, la velocidad en A, ya saben que la velocidad acá en un reservorio, eso también les dije en problemas pasados, la velocidad en la superficie de un reservorio es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a considerar que el reservorio es tan grande que la velocidad es prácticamente 0, ¿no?
Es por eso que la velocidad en A se va. La presión en B, como el punto B es un punto de salida, el chorro sale a la atmósfera, la presión en B es atmosférica, por lo tanto se va. Y las pérdidas secundarias también, porque no tengo pérdidas secundarias. Muy bien. Yo sé que este HF, que son las pérdidas primarias, lo puedo hallar con la ecuación de Darcy, ¿cierto? Con esta ecuación de acá. Muy bien, a ver, ¿tengo la presión en A? Sí, dato del problema. 100 pascales. El peso específico del agua, 9.810. El ZA, la altura, esto es 30 más 3, 33, ¿cierto? Eso va a ser igual. La velocidad en B, la velocidad acá, la velocidad al cuadrado entre 2G. Y más, acá lo dejo, ¿no? Porque no conozco esa velocidad. Más el ZB, ese ZB es 2 metros. Acá está. Más las pérdidas primarias, pero ya saben, las pérdidas primarias son igual a esto. F por la longitud. La longitud es 600, acá está. Entre el diámetro es 0.3, acá está. Y por la velocidad cuadrada entre 2G, ¿no? Entonces, por la velocidad B al cuadrado entre 2G. Esta es mi ecuación. Ahora, simplificando, yo voy a obtener esta ecuación de acá, ¿ya? Que es una ecuación más reducida. ¿Qué me falta calcular entonces? Me falta calcular la velocidad y el F, ¿verdad? El factor de fricción. Me falta calcular esos dos, cualquiera de los dos. ¿Cómo lo calculo? De esto voy a despejar la velocidad, ¿ya? Voy a despejar la velocidad y me va a quedar de esta forma. Entonces, si yo quiero saber la velocidad, necesito saber el factor de fricción. A ese le voy a llamar ecuación 1, ¿ya? Ecuación 1. Ahora, voy a hallar el número de Reynolds. Yo sé que el número de Reynolds es la velocidad en B por el diámetro por la viscosidad. La viscosidad es dato del problema, 10 a la menos 6. La velocidad en B no la conozco. Entonces, el número de Reynolds me va a quedar de esta forma. El número de Reynolds es igual a 3 por 10 a la 5 por la velocidad en B. ¿Ya? Yo voy a asumir que el flujo dentro de la tubería va a ser un flujo turbulento, ¿no? Como ya les dije, la mayoría de las veces el flujo va a ser flujo turbulento. Y encima, porque el número de Reynolds me está saliendo 10 a la 5, entonces es un número grande. Va a ser un flujo turbulento. Si es un flujo turbulento, para yo poder calcular el valor de F, ¿ya? Para yo poder calcular el valor de F, voy a utilizar la ecuación de Kullebrock-White, ¿ya? ¿Cuál es esa ecuación? Esta de acá, ¿verdad? Con esta ecuación yo puedo calcular el valor de F. Entonces, a esa ecuación voy a reemplazar los datos que tengo. El K es entre D, eso es dato del problema. Acá está, ¿no? E entre D 0.001. ¿Esto qué viene a ser? La rugosidad relativa, ¿verdad? Acá está. Entonces la ecuación me queda de esta forma. Tengo tres ecuaciones. ¿Ya? Tres ecuaciones. ¿Cómo las integro? Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Yo voy a asumir en este tipo de problemas de flujo en tuberías, vamos a tener bastante que hacer iteraciones, bastante que hacer suposiciones, ¿ya? La primera suposición acá, ¿cuál va a ser? Miren, ¿ah? Yo voy a asumir un valor de F, ¿ya? Voy a asumir un valor de F. Con ese valor de F, yo voy a hallar la velocidad B. Con esta velocidad B, yo voy a hallar el número de Reynolds, ¿no? Porque voy a reemplazar acá la velocidad y voy a hallar el número de Reynolds.
Una vez que tengo el número de Reynolds, lo voy a reemplazar acá. Entonces, como ya tengo el Reynolds, ya tengo todo, ¿no? Voy a calcular con esta ecuación el valor de F. Entonces, si este valor de F que estoy calculando no es igual al valor de F que asumí, tengo que volver a hacer una nueva iteración, ¿no? Tengo que asumir nuevamente otro valor de F, calcular un nuevo Reynolds, calcular un nuevo F y ver si ambos, si el F que asumí y el F que estoy calculando son iguales. Cuando lleguen a ser iguales, esa sería la respuesta, ¿no? Ese sería el valor de F. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Como les digo, voy a asumir un valor de F, por ejemplo 0.02, voy a calcular la velocidad, me va a salir 3.85, con esta velocidad calculo el número de Reynolds y con este número de Reynolds calculo un nuevo valor de F, que me va a salir 0.019. Como no son iguales, hago una nueva iteración. Pero ahora el nuevo F que voy a asumir va a ser este F que he calculado. Y nuevamente con este F calculo la velocidad, con esta velocidad calculo el número de Reynolds y con esto calculo el valor de F. Y como ya son iguales, yo puedo decir que el valor de F es este, ¿no? Que el resultado del valor de F es este, 0.0199. Entonces ya tengo el valor de F. ¿Y a mí qué es lo que me pedía? A ver, yo ya tengo el valor de F, tengo el valor del número de Reynolds, que va a ser esto de acá, ¿no? Este es mi número de Reynolds. Tengo el valor de la velocidad en B, que va a ser esto. Entonces, con estos valores, yo ya puedo calcular el HF, que es lo que me pedía el problema, ¿verdad? El problema a mí me pedía la pérdida de fricción primaria, o sea, el HF. Como ya tengo el F, simplemente voy a reemplazar, ¿no? F 0.019, la longitud dato 600, el diámetro 0.3, la velocidad acá está 3.8616 y entre dos veces la gravedad. Y con eso obtengo el valor de F, que es igual, no, el valor de F no, el valor de HF, que viene a ser las pérdidas primarias. Eso me va a salir 30.25 metros, ¿sí? Y esa es la respuesta para este problema, ¿no? Como han visto, no es complicado, ¿ya? No es complicado. Ya el día de mañana, porque el día de mañana tenemos clases, ya vamos a resolver problemas un poquito más complicados, ¿sí? El día de hoy nos vamos a quedar hasta acá, hasta esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. A ver, jovencitos, ¿alguna pregunta o les ha quedado todo claro? Muy bien, Aldair, muy bien. Muy bien, John. John es, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, jovencitos, entonces acá nos vamos a quedar. Ya, nos vemos el día de mañana. El día de mañana sí hay clases. Entonces mañana estaríamos